que desde las corporaciones puedan darnos, está dirigida a todos los técnicos que estén interesados en el tema y muy especialmente a aquellos del área de evaluación económica ambiental. Así que si en alguna de las corporaciones ellos no se han conectado, los invito a que les compartan el link y que ojalá pudiesen entrar. En la jornada de hoy, y como Angelita lo mencionaba al inicio de esta sesión, pretende más allá de ser una socialización de un determinado tema o de un instrumento que desarrolla ANLA, eh, pretende es brindar herramientas técnicas a nuestros compañeros de las autoridades ambientales regionales. Y por eso en el día de hoy, en este instrumento que ya les voy a contar de dónde nace y cuál es como su proyección y su utilidad, vamos a brindarles unos aportes desde el punto de vista teórico y técnico que les permitan a ustedes desde su quehacer en la evaluación y seguramente en el seguimiento, tener unos criterios muy claros de cómo enfrentarse a la presentación de las valoraciones de ciertos beneficios en el marco del licenciamiento ambiental. Este instrumento, que como ustedes ven en el título, lo hemos denominado Guía de Evaluación de Encadenamientos Productivos en el Licenciamiento Ambiental, ¿por qué surge? En los últimos años, desde el 2014, pero sobre todo de hace 2 años para acá, las empresas, sociedades que solicitan licencias ambientales o sus modificaciones ante la ANLA, y sabemos también ante algunas corporaciones que nos han hecho consultas, están presentando sus análisis costo-beneficio para la aproximación de impactos positivos como lo son dinamización de la economía local, aumento en la oferta y demanda de bienes y servicios ambientales, incremento de ingresos si se quiere. Están utilizando la aproximación a través de esta metodología o de estas técnicas de encadenamientos productivos que mezclan el uso de alguna información de cuentas nacionales ambientales y las matrices insumo-producto. ¿Qué hemos notado en estos años? Que el beneficio que se cuantifica a través de estas aproximaciones tiene montos muy, muy relevantes, que en su mayoría permiten tener unos indicadores económicos favorables para los proyectos, y que finalmente nosotros en el momento del pronunciamiento de la toma de la decisión estamos avalando como esos grandes montos de beneficios, pero a veces calculados o estimados sin la rigurosidad técnica necesaria. Entonces, por eso vimos la necesidad de ahondar desde el punto de vista técnico y teórico en las bases de estas técnicas para poder hacer una guía, primero que todo dirigida a nuestros evaluadores, para poder interpretar la información que nos llega de las empresas, poder, si se quiere y si se necesita, proyectar los requerimientos de información adicional y finalmente hacer la evaluación en el proceso de viabilidad, eh, de manera que podamos dar, digamos, acercarnos a estimaciones que no estén en escalas nacionales o en escalas mayores de las áreas de influencia de los proyectos que estamos evaluando. Entonces, nace esta necesidad. Ya ahorita Diego les va a precisar los objetivos que tiene la guía y esperamos entonces que de esta sesión ustedes tomen mucho provecho. Va a haber la oportunidad de hacer un intercambio de preguntas y seguramente en el tiempo seguirnos acompañando. Este es un instrumento que está en desarrollo, está en construcción. Posteriormente ustedes seguramente van a ser parte de las socializaciones y demás mesas técnicas también para su implementación. Entonces, los saludamos y pueden ir consignando si quieren inicialmente sus preguntas en el chat o esperamos los momentos reservados para las intervenciones. El día de hoy me acompañan dos de los profesionales del grupo, Sheila Samira Ojeda y Diego Armando Castro, que son los responsables del desarrollo de este instrumento en la entidad.
Diego nos va a hacer la presentación que viene a continuación y en conjunto pues estaremos también atentos a resolver sus dudas y a escuchar, por supuesto, sus aportes. Bienvenidos y le doy paso entonces a Diego. Vale, muchas gracias, Alba, y muy buenos días para todos. Ya di cuenta que tenemos, digamos, de varias corporaciones, probablemente varios de los profesionales, creo que ya hemos tenido el gusto de compartir algunas charlas de evaluación económica ambiental. Y pues bueno, como decía Alba, básicamente hoy les queremos presentar como esas estructuras, de otra forma metodológicas, que nos llevan a tener estimadores de encadenamientos productivos, llamémoslos así, técnicamente válidos de una otra forma. ¿Sí? No podemos decir que es real, que no podemos hablar aquí de una certeza absoluta, y pues términos económicos, esa palabra, digamos, absoluta o la verdad, digamos, no existe, pero sí que de una otra forma la academia, en conjunto obviamente ya con la incorporación de diferentes entes gubernamentales y respaldado también por las buenas prácticas de la ONU, pues sugieren para nosotros tener estas herramientas, una herramienta de las matrices de insumo producto, como una herramienta para análisis de políticas. Y básicamente eso es lo que queremos de otra forma, pues mostrarles hoy. Vamos a hacer la sesión, vamos a hacer dos sesiones, un poco para que digamos, de otra forma vamos a empezar un poco, y pues la hemos hecho interactiva de otra forma la presentación. Pero pues sabemos que a veces el tema, si para muchos es novedoso, pues puede de pronto generar algo de cansancio en algún momento si lo hacemos todo de una. Entonces, vamos a hacer, digamos, una primera sesión de marco teórico de lo que son las herramientas prácticas prácticas y teóricas para describir un encadenamiento productivo, que son las matrices de insumo producto. Y en la segunda parte vamos a ver una de las propuestas que nosotros tenemos desde la ANLA, para utilizar una herramienta básicamente construida por el Banco de la República como uno de los principales insumos para hacer nuestras estimaciones. Y de otra forma, cómo la podemos aplicar de una forma, llamémoslo así, práctica, para de una otra forma respaldar o de una otra forma contrastar aquellos datos que se nos están presentando por cuenta de los usuarios. Entonces, ya sin más preámbulos, ya que estamos un poquitico ya en esta, hemos estado ya, digamos, en la introducción, vamos a empezar con el marco teórico de nuestra parte. Y pues bueno, ya entrándonos a la guía, básicamente digamos que dentro de nuestros instrumentos se va a adoptar casi como un manual de otra forma de la evaluación. De otra forma, lo que queremos con esta guía es establecer esas metodologías válidas, o sea, es decir, cuáles metodologías podría yo principalmente respaldar digamos, por literatura académica o por procedimientos gubernamentales o entidades gubernamentales que respalden la construcción de los encadenamientos. Y de una otra forma, ahorita vamos a ver como el ejemplo de qué es un encadenamiento productivo, pero lo que queremos es respaldar todas estas aseveraciones que se dan en la evaluación económica ambiental de que, y eso creo que para nadie eso es un misterio, que dicen, no, pues que mi proyecto va a generar demasiado desarrollo en la región. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que vamos a producir más alimentos, vamos a producir más restaurantes, no, vamos a consumir más en restaurantes, la gente de los hoteles también le va a ir muy bien, es decir, eso va a ser una machera. Y pues nada, nuestro proyecto es muy bueno, es muy bueno. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo mido yo ese muy bueno, ¿no? En términos de esa producción? Y de una otra forma lo que queremos es analizar y ver esas metodologías, que de una otra forma ya han sido incorporadas, no son metodologías ni de la Autoridad Nacional, ni de esta parte, digamos, probablemente ninguna autoridad pues ambiental de otra forma está encargada pues de hacer esta clase de herramientas, pero sí de aplicarlas en algunos casos. Y lo que queremos es mirar, bueno, cuáles son los mejores métodos, las mejores prácticas para aplicar
esas herramientas, ¿sí? Sin tener ninguna, digamos, limitación de pronto en que, y ustedes saben, como toda la academia, como todo el desarrollo, como toda la investigación ambiental, incluso ahorita cuentas nacionales ambientales, muchos indicadores ambientales que se están desarrollando, puedan obviamente llegar a ser introducidos como, digamos, nuevos métodos, pero respaldados obviamente. Y yo creo que esto es un análisis muy claro y está planteado en la resolución 1669, respaldado todo por, digamos, artículos científicos, de otra forma, o procedimientos gubernamentales estandarizados por, pues, entidades gubernamentales competentes, ¿no? Entonces, de una otra forma, eso es lo que queremos ver. Bueno, ¿cuáles son esos métodos para yo decir qué tan bueno es mi proyecto en la región? Y de una otra forma, cuando yo tengo esa capacidad de decir cuáles son esos métodos, también ayudo a los evaluadores. Y esta es una guía, inicialmente está planteada como una guía interna para la evaluación. ¿Listo? Queremos al final, yo creo que sacarla como una guía externa para todos los usuarios también que conozcan cómo nosotros los evaluamos en una parte. Pero en esta primera etapa la quisimos plantear como, mire, estos son los puntos que, en los que se tiene que fijar y de otra forma reducir esa subjetividad que en cualquier evaluación económica siempre está presente, ¿sí? Queremos que haya una subjetividad respaldada por la parte técnica, pero no, comillas, una arbitrariedad de que yo simplemente digo que es que aquí esto va a ser muy bueno y cojo por allá un artículo de periódico de Estados Unidos que dice que esto está va a ser muy bueno y que si el petróleo está en tal zona, que eso produce tanto crecimiento en la región. O sea, eso es lo que queremos quitar, esa arbitrariedad. De otra forma, también proveer de información de fuentes de información confiable a todos los que estamos haciendo. Entonces, gran parte, y al final les concluimos, digamos, con dos fuentes muy buenas, digamos, de práctica y de otra forma, digamos, técnica de cómo se aplica y cuáles son las herramientas principales de las matrices de mismo producto. Y finalmente, yo creo que si en algún momento, y no en algún momento, esto es muy dentro de muy poco, todas nuestras cuentas nacionales, todos nuestros indicadores económicos nacionales empiezan a manejar y a incluir el ambiente como un componente esencial, obviamente, dentro del desarrollo. Estas cuentas que nosotros estamos generando acá, serían las bases metodológicas para llegar a indicadores, digamos, que no solo son indicadores de desarrollo sostenible para el país, sino de gestión de las autoridades ambientales, indicadores macroeconómicos, como digamos el Producto Ecosistémico Bruto, pobreza multidimensional ambiental. Si nosotros tenemos una cantidad ahorita de indicadores que de otra forma lo que nos dicen y de otra forma es si nosotros seguimos midiendo el desarrollo económico como lo estamos haciendo, pues el ambiente, y es lo que nos ha pasado, y es el por qué estamos aquí todos en tantas eventualidades ambientales. Si no lo incluimos, pues realmente pues jamás vamos a saber realmente cuál es la riqueza, digamos, que estamos perdiendo de otra forma, porque ambientalmente las ganancias realmente son muy escasas y la mayoría de lo que tenemos que saber contabilizar son esas pérdidas. Entonces, si no las incorporamos dentro de nuestros modelos de gestión de corporaciones, si no las tenemos como en el indicador principal de de qué tan efectivas son las corporaciones regionales, nacionales, en el manejo del ambiente, vinculadas con el desarrollo, pues realmente lo que seguimos haciendo de otra forma es lo que hemos venido y es un poco como luchando contra esa corriente de decir el ambiente es importante, pero pues no sé cómo se lo puedo mostrar, ¿no? Muchas veces eso se nos queda ahí como atrás. Entonces, entrando ya un poco en la parte metodológica, vamos a ver este ejemplo. Digamos, empezamos con la matriz de sumo producto y voy a mostrarles, esta es una presentación, es una diapositiva principalmente tomada de la Comunidad Latinoamericana de Contabilidad Capital Natural. Ellos tienen incluso un curso virtual muy bueno, lo recomiendo, dado por el capacitador Renato Vargas, en el que se muestra cuáles son las técnicas, digamos, principales de las matrices de un producto y cómo se manejan en un software que yo creo que para muchos es familiar, que es R, que, digamos, muchas veces, como lo que hablamos de matrices, por lo que hablamos un poco
digamos, de una cantidad de información, no lo llamamos Big Data porque no son millones de estos, pero sí son cantidad de información relevante. A veces es más fácil hacer todas esas operaciones en R. Y él, yo creo que dentro de poco, si quieren, y esta presentación, obviamente yo creo que con la lista de asistencia, pues es de ustedes. Esta presentación ustedes pueden introducir, pueden mirar a ver cómo ese curso, que son 4, 5, 6, 4 sesiones, si no me equivoco, les ayuda mucho, les ayuda mucho. Pero les voy a, y tomé, digamos, que la presentación, esta diapositiva principalmente de él, da, ya van a ver, digamos, un poco el dinamismo con el que nosotros podemos mirar y entender una matriz mismo producto, que así como, digamos, si alguien le dice matriz mismo producto, ¿pero qué es esa cosa? Pero entonces vamos a entender un poco qué es una matriz mismo producto. Entonces, normalmente, yo en una economía, ¿sí? Digamos que una economía normal, básica, la vamos a decir, yo tengo tres sectores, ¿listo? Entonces, ustedes se dan cuenta que en la parte, digamos, en la primera fila, yo tengo el sector agrícola, el sector primario, llamémoslo así. De otra forma, ese sector no solo primario, sino todo ese sector de extracción mineral, pero eso que se denominó en algún momento, allá, digamos, en la revolución industrial, esa primer sector de la economía. ¿Listo? Yo también puedo tener los segundos sectores. El segundo sector, digamos, es el sector manufacturero, que de una otra forma es ese sector, digamos que en términos muy sencillos, que toma las materias primas del sector primario y las convierte en productos ya de una otra forma para consumo. Es decir, es esa industria de papas fritas que coge las papas de la principal región, digamos, de la principal productor y las convierte en un paquete de papas y no las vende, digamos, para el consumo. Pero, y esto yo creo que durante los últimos 50 años, digamos, de toda la historia de la humanidad, ha tenido una relevancia muchísimo más fuerte, incluso es uno de los sectores, el sector con mayor participación en términos de economía. Está el tema de los servicios, ¿no? ¿Y qué son servicios? Servicios son esa cuenta de banco que yo tengo en una entidad, es esos minutos que me dan por celular, es ese internet por el que en estos momentos todos nos estamos comunicando, y todos esos servicios de una u otra forma ayudan a suplir primero esas necesidades, llamémoslo así, como básicas que tienen de consumo pues, las personas y de necesidades de un poco también de ese valor agregado ahorita con el que nosotros pues logramos de pronto tener mejores comunicaciones, computadores, toda esa parte. Pero entonces eso es una economía, entendámoslo así de la forma más sencilla. Y esa economía de esos sectores, si ven acá, está es industrias, pero digamos, normalmente en el DANE, vamos a ver, el DANE lo entiende, tiene diferentes formas, lo entiende como sectores o actividades. En el último, digamos, actualización de lo que son las actividades y los productos a nivel nacional. Sí, nosotros tenemos, así como creo que muchos de acá somos contratistas y muchos tenemos que poner en la cuenta a qué sector pertenecemos y muchos somos allá servicios profesionales. ¿Listo? Entonces, pero aquellos que son contratistas, ahí sí me entienden, que somos contratistas. Y muchos tenemos que poner eso, pero entonces a nivel nacional el DANE tiene una clasificación de actividades. En estos momentos podemos decir que para la matriz de insumo producto tenemos alrededor de unas 68 actividades, es decir, grandes actividades, obviamente. Está, digamos, azúcar, está producción de café, está producción de petróleo, bueno, todo eso, y tenemos alrededor de unos 400 productos, ¿sí? Esos productos, es decir, yo tengo un sector que se llama producción de petróleo, pero dentro de ese petróleo yo puedo tener, digamos, crudo, digamos, completamente sin refinar, puedo tener un crudo refinado, puedo tener, digamos, muchas adecuaciones. Entonces, de una otra forma, esa aglomeración que se hacen de las industrias es el principal insumo para cualquier construcción de las matrices insumo-producto, que en este ejemplo son tres, ¿no? Digámoslo así que tenemos tres. Y yo tengo, si ustedes se dan cuenta por acá, tengo este no es un sector como tal, sino es un agregado de esa demanda que se llaman hogares y consumo, ¿sí? ¿Quiénes consumen lo que hacen las industrias, de industrias, digamos, de primarias, secundarias y terciarias? Bueno, los hogares son uno de los principales consumidores. También lo es
el gobierno es un consumidor, nosotros somos, la mayoría de todos los que estamos acá, estamos en ese sector, el gobierno, o sea, todos los que estamos en la oficina, todos los que estamos en otra forma, estamos consumiendo un poco por cuenta del gobierno, no como un hogar, a pesar de que, obviamente, digamos que el gobierno se compone de hogares, pero como para tener una identificación. Las empresas también tienen un consumo, y las empresas le compran a las empresas para producir, ¿sí? Papas Margarita le compra al agricultor de Nariño, de Boyacá, para poder producir sus cosas. Y finalmente, yo también tengo aquello que se denominan las exportaciones, ¿no? O sea, hay unos hogares, no digamos, no solo internamente, sino hay unos países que consumen nuestro café y eso de una otra forma, lo que es el consumo interno, el consumo de las empresas, que se llama de otra forma inversión, lo que es la parte del gobierno, el gasto del gobierno y las exportaciones que en términos así muy generales, llamamos exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, y nosotros digamos que en Colombia somos más importadores que exportadores, es lo que se denomina como esa demanda final, ¿sí? Esa demanda que está, ven esa linecita roja que separa eso, de aquí para allá está la demanda final, pero en este momento entendámoslo como los hogares, ¿sí? Porque en últimas todos los que están aquí se componen de familias y todas las familias, digamos, los que consumen son las personas. Entonces, cada una de esas personas consume, ¿listo? Y yo soy el principal consumidor, los hogares son los consumidores y las industrias son los principales vendedores, ¿sí? En términos, digamos, claros. Eh, Aquí, de una otra forma, ¿qué compran los consumidores? ¿Sí? Los consumidores normalmente pues no compran, digamos, no tanto en términos del producto, digamos, no compran el producto, digamos, con tierra, la papa con tierra, sino normalmente el consumidor compra el producto así sea lavado, ¿sí? O sea, digamos, un producto, digamos, agrícola. Entonces, ahí, en esa partecita, ahí ya hay un pequeño valor agregado que se tiene cuando yo saco un producto, digamos, completamente de un material, de una materia prima, y le doy un valor agregado para que lo pueda consumir un hogar. ¿Listo? Al igual como lo que les estaba mencionando, no solo consumo, digamos, alimentos del sector primario, sino, bueno, ya todo lo otro que les estaba, digamos, mencionando. Pero como les estaba explicando un poco, las mismas industrias le compran a las industrias. Entonces, una industria vende, ¿sí? Pero una industria compra. La industria del sector agrícola vende papas, pero normalmente, y si es un agricultor grande, compra un tractor. ¿Listo? Entonces, tiene un tractor. Entonces, ¿a quién se lo compra? Pues no se lo compra al sector primario, se lo compra al sector manufacturero, normalmente, a ese sector que digamos que toma minerales, que toma todo, digamos, que lo que requiere para la construcción de un producto, como en este caso sería, digamos, que un tractor o una maquinaria agrícola. Y también la industria de este pequeño agricultor, pequeño o gran agricultor, también compra sectores, en este caso nosotros los vamos a llamar, digamos, financieros, pónganlo así, digamos, tiene una cuenta bancaria. ¿Listo? Pero, ¿dónde entra el ambiente en todo esto? ¿Sí? Aquí, y esa parte del ambiente, yo creo que todo lo que tenemos que tener claro, y esto también hay que dejarlo, no, hay que puntualizarlo, digamos, para el alcance de esta etapa de la guía. Por ahora, digamos que no incluimos todas las conversiones en ambiente, pero al final, y yo creo que ese está para nuestro instrumento en la segunda etapa, lo que nos importa a nosotros, además de esas cuantificaciones monetarias, son esas cuantificaciones ambientales, que en últimas yo las puedo convertir, comillas, en términos, digamos, de monetización. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa con el ambiente? El ambiente es que, obviamente, esa producción de papa requiere tierra, ¿sí? Vamos a llamarlo dos, digamos, lo que es la tierra y lo que es el agua, términos, digamos, muy concretos. Entonces, cualquier consumo que yo haga, digamos, cualquier compra que hace esta persona de papa, carne, maíz, queso, requiere no solo de toda esta maquinaria, de este cajero, sino de lo que es nuestro capital natural, ¿sí? Lo que es nuestro capital natural en términos de tierra, en términos digamos, de los recursos naturales que nosotros tenemos, digamos, que la gestión principal para hacerla. Entonces, lo que tenemos de una otra forma, pues en toda nuestra estructura, es que
el simple consumo de una unidad digamos, adicional de cualquiera de nuestros productos para los hogares, pues empieza a demandar toda una estructura, digamos, de consolidación. Esto mismo puede pasar, digamos, con el sector manufacturero, ¿sí? Y esto mismo puede pasar incluso con el sector de servicios, ¿sí? En este caso, digamos, el sector de servicios compra sus manzanas para las oficinas, compra computadores y compra todo lo que pasa. Pero, ¿qué pasa? Y esa es la pregunta principal que yo respondo cuando estoy haciendo una evaluación económica, ambiental, y esa es la pregunta que yo le hago a una matriz de esta clase. Ustedes se dan cuenta, estos son dibujitos, pero hay una matriz ahí. El que vende, el que compra, el que consume, ¿listo? Y el ambiente por aquí abajo también. Entonces, ¿qué pasa si esta demanda aumenta? ¿Qué pasa si, por decir, la inversión vamos a producir más papa? ¿Sí? ¿Qué pasa si, bueno, hay un proyecto gubernamental para producir más papa, o hay un proyecto gubernamental en el caso de nosotros, corporaciones, para producir más carbón, o para producir más petróleo, o para incrementar la construcción de vías, ¿sí? Para todo eso, ¿qué pasa si la demanda aumenta? Pues cuando la demanda aumenta, en este caso el ejemplo es con el sector primario, con los alimentos, pues aumenta todo, ¿no? Entonces aumenta, yo tengo que consumir más tractores, yo tengo que consumir más bancos, yo tengo que consumir tierra, mucha más tierra, yo consumir agua, muchísimo más agua, siendo, digamos, el sector agrícola el que más consume agua a nivel, digamos, a nivel nacional, pues a nivel, digamos, mundial, sector agrícola. Y ahí es donde empieza a decir, ok, es que el solo incremento de una vía, de una tonelada más de carbón, no solo no solo me genera que yo tenga más maquinaria, que tenga más bancos, que tenga más esto, y eso es lo que las empresas llaman los encadenamientos, ¿sí? Sin conocer un poco toda la estructura o muchos conociéndola muy bien, y sobre los cuales nosotros tenemos que hacer cuantificaciones, ¿sí? Solo que no en términos biofísicos, como ustedes lo ven aquí en dibujitos, sino en términos monetarios. Yo todo esto lo puedo transformar en pesos. Entonces, cuando yo ya tengo toda esa cantidad, digamos, estructura y tengo unas cuentas nacionales, porque también pues esto no lo hace ni la ANLAN, ni lo puede hacer difícilmente una persona, ni una entidad, digamos, privada, sino pues estas son normalmente las cuentas nacionales, son de producción nacional y, digamos, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, es el encargado principal de producir todas estas cuentas y de decirnos, bueno, cómo es que se genera esto. Cuando yo ya tengo todas estas estructuras, yo tengo esa capacidad de poder decir, perfecto, ¿qué pasa si yo aumento en una tonelada más de carne? ¿Qué pasa con toda la economía que yo tengo en la zona? ¿Listo? Y normalmente, y esto hay que tenerlo muy claro, y es uno de los temas de la aplicabilidad, la estructura que yo manejo a nivel de cuenta nacional es, como bien su nombre lo dice, nacional, ¿sí? No tengo una cuenta municipal, y vamos a ver ahorita cómo llegamos a unas aproximaciones regionales en términos de departamento, pero municipal, imagínense la cantidad de información que yo necesitaría tener a nivel de municipio para tener estas matrices. Entonces, normalmente se sacan y se sacan desde las cuentas nacionales. Y esos pequeños cambios es lo que yo considero, y un encadenamiento de una otra forma se traduce en términos técnicos en el multiplicador. Es decir, si yo aumenté, en este caso, en este ejemplo, ustedes se dan cuenta, si yo aumenté un queso más, una carne más y un maíz más, bueno, dos y dos. Yo tengo un tractor más, dos computadores más, un banco más, una tan, tan, tan. Entonces, esos son esos multiplicadores y eso es lo que yo necesito encontrar cuando un proyecto me dice yo voy a generar muy buenos beneficios en la zona. Entonces, eso tenemos que tenerlo clarísimo cuando alguien nos hable de mi proyecto va a ser muy productivo dentro de la región. ¿Listo? Finalmente, ¿qué es lo más importante? Que es que cada proyecto, además de que va a generar, claro, mayor producción, va a generar mayores, digamos, industrias, probablemente mayores empleos, aquí yo tengo todo esto, va a generar mayor consumo de recursos, ¿sí? Cuando el proyecto no es un proyecto, digamos, de conservación, otra cosa, que yo también lo puedo evaluar por esta zona. Y aquí es donde yo les digo que cuando yo
incorporo el ambiente y lo pongo en términos monetarios, yo puedo incluir dentro de toda esta economía, y así es como se calcula, digamos, parte del PIB. El PIB nacional se calcula, digamos, por acá, con esta, el PIB no es otra cosa que toda esta parte aquí de los hogares, el consumo, la inversión, las exportaciones netas y el gasto del gobierno. Así es, esto es el PIB, pero cuando yo incluyo esto, que es lo que estaba en sus momentos en una cuenta por allá apartada y no está dentro de todo eso, pues yo distorsiono mucho qué está pasando realmente con mi riqueza. ¿Sí? Que en últimas es lo que quiere perseguir estas técnicas. Entonces, ya quitándonos un poco de los dibujitos, vamos a mostrarles acá un ejemplo, o les voy a mostrar un ejemplo en términos, digamos, muy concretos, numéricos. Entonces, en este caso, simplemente lo que ustedes están viendo es la diapositiva anterior en términos de números. Y lo que yo tengo acá son productos, digamos, ramas de producción. En este caso, la estábamos viendo allá. Yo puedo tener una matriz construida productos por productos o lo puedo tener construida actividades por actividades. ¿Listo? Pero no vamos a entrar en esos tecnicismos, pero lo importante es que estén construidas bajo esa misma lógica, ¿no? No productos y actividades, ni actividades, productos, sino productos, productos, actividades, actividades. Normalmente yo las encuentro las dos de esa forma. Entonces, cuando yo tengo digamos que ese potencial para yo poder, digamos, tener un acceso pues, a cualquier, digamos, información, yo aquí, y ustedes se dan cuenta de cómo eso lo transformo en números, ¿listo? Entonces yo tengo que el sector rama secundario, digamos, ese tractor son 300 lo que ustedes quieran ver, millones, billones, lo que sea, y yo tengo aquí toda una estructura numérica, ¿listo? Y aquí en este lado, ¿se acuerdan? Consumo, inversión, en este caso, digamos que lo reducimos a eso. En el anterior teníamos, yo les hablaba del gasto del gobierno y de exportaciones netas, pero llamémoslo solo consumo e inversión, es lo que me representa a mí el producto final. ¿Listo? Y cuando estamos hablando de una otra forma de las ramas de producción, los productos, esta parte, ¿ustedes están viendo mi cursor? Pregunta. ¿Aló? Sí, señor, sí, señor. Sí están viendo mi cursor, ¿cierto? Porque yo les estoy señalando y obviamente lo que les digo aquí, sí, cada cosa que yo les esté señalando en estos momentos es importante porque les estoy explicando un poco la estructura de esa matriz en los números, pero digamos, cada división es importante para que entendamos al final cómo hacemos los cálculos. ¿Listo? Algo pasó. ¿Alguien me quitó la diapositiva? ¿Están viendo mi presentación? No, señor. No se fue. No sé Vuelve qué. a ponerla. Ya la ponemos otra A vez. veces es el Teams que le hace a uno eso. Ok, espérame a ver. Em, ¿Listo? Me comentan, porfa, si la están viendo. Bueno, está cargando acá. No, señor. Todavía no. Debe estar cargando. Este archivo ya existe. Sustituir. No sé qué pasaría. Bueno, todavía está cargando. Bueno, le estaba comentando. Entonces, tengo dos divisiones. ¿Listo? Acuérdense que hay una división, la partida, hay una linecita roja, la que les mostraba en el esquema, que es el consumo. Toda la parte que se denominan como esa demanda final. Ya cargó, Diego. Si quieres, Ya, puedes llevarlo listo. a la diapositiva. Ya aquí le puse la diapositiva final. A ver. Em, Esperen, aquí lo paso. Les estaba comentando. Entonces, tengo la parte productiva. Sí, la parte productiva, acuérdense donde estaba el tractor, donde estaban las cuentas, donde estaban los bancos, las cajas, digamos, de valor y donde estaban los celulares, toda esa parte, esa es la parte productiva y mi parte del consumo, ¿listo? Entonces, ¿qué es eso? Lo primero es que todo lo que yo tengo en el esquema, miren, en este esquema, vamos aquí a mirarlo de pronto para que les quede un poco más interactivo. Todo lo que yo tengo dentro de este esquema, ¿sí? Que vemos aquí que son 3 por 3, dentro de esta parte es lo que yo denomino los insumos de producción. ¿Listo? Y de una otra forma, si
lo que yo estoy hablando es de papa, ¿sí? De papa, digamos, de que esta parte me está produciendo papa. Lo que yo puedo ver en las columnas, ¿sí? Columnas de arriba para abajo, de abajo para arriba, de una otra forma es cuál es esa receta de producción de papa, ¿sí? La papa, entonces, en este caso, necesita un tractor, necesita un banco, necesita una tierra, una hectárea, necesita tantos litros de agua. Entonces, eso yo lo tengo ahí de una otra forma. Entonces, lo que yo tengo hasta donde va la línea verde, ¿sí? Y hasta donde está la línea roja, es lo que se denomina normalmente las compras intermedias, ¿sí? Si yo lo veo de arriba para abajo. Pero, ¿qué pasa cuando esto yo lo veo en forma horizontal, de izquierda a derecha? ¿Sí? E izquierda a derecha no estaría hablando yo de un sector que está produciendo, sino de un sector que está comprando. ¿Listo? Entonces, miren, de forma izquierda a derecha yo estoy hablando de ventas y de abajo para arriba, de arriba para abajo estoy hablando de compras, pero con una igualdad espectacular que es la que me permite ahorita hacer todas mis aproximaciones de los multiplicadores. Y es que las compras intermedias, todo lo que yo tengo, toda la suma que va aquí del sector primario, 300 más 400, ¿no están viendo el cursor? Yo no lo veo, Dieguito, pero no sé si sea yo o los demás les sucede igual. Acá, ahí lo ven, de pronto, ¿no? No, Bueno, todavía no. vamos al... No sé, bueno, vamos, por favor, todos, parémonos en la fila que dice compras intermedias. ¿Listo? Entonces es la 1, 2, 3, 4, 5. Dieguito, ahí no tiene la opción de activar el apuntador. No sé si le das opción. Hola, Diego, ¿no se le escucha? Efectivamente no se está escuchando. ¿Será que se le cayó la conexión? Unos minutos, porfa, estamos organizando un tema tecnológico. Creo que Diego tuvo que salirse para volver a entrar a la plataforma. En 2 minuticos, por favor, gracias. Hola. Hola, ya te escuchamos Ya, nuevamente. perdón. Sí, se me cayó el parecer. Ay, esperen, que yo no sé qué cargo acá. Perdón. Estaba cargando una cosa y se puso a cargar a su bancaria, ¿no? No, esa bancaria. También Bueno, podemos meternos hablando de bancos. No, bueno, básicamente retomando, estamos un pero poquito. está lo anterior, Diego. Sí, sí, espérame, que es que le di ahí, esa era como la que ya estaba cargada. Ok. Entonces, como que fue la primera que cargó y no me dio la posibilidad, ya existe, yo no sé qué. Igual ya les voy a cargar a los asistentes en PDF la presentación por si lo Eso quieren ir llevando ellos. Y me mientras parece, me parece haciendo, buenísimo. Me vale, ya lo parece hago. mejor por si cualquier cosa, es que a veces como que esa, más que esta estaba medio animadita, entonces a veces como que es complejo internet que cargue todo eso. ¿Está cargando? Pero lo que les estaba mencionando, vamos a hacerlo. Vengan a ver cómo les reanudar. Ya cargó. Listo, reanudar, estamos acá. Entonces estábamos en el ejemplo numérico, ¿cierto?
Entonces, ese ejemplo numérico lo que nos estaba mostrando es el tractor, la papa, la caja fuerte, el computador, el celular, en términos numéricos, el valor de cada uno. Y si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí esta, digamos que una matriz insumo-producto. Se las voy a poner aquí espera, algo pasó. Una matriz insumo-producto se divide. Una matriz insumo-producto se divide en dos, pues, en dos, digamos que partes esenciales. Lo que yo denomino compras intermedias, ¿sí? Compras intermedias yo lo puedo ver en las filas. Acuérdense, filas son de arriba para abajo. Yo miro una fila de arriba para abajo. Entonces, las compras intermedias, que no es otra cosa que la sumatoria de cuánto vale el tractor, de cuánto vale la caja fuerte, de cuánto vale cada una de esas cosas. Entonces, las compras intermedias, cuando yo lo miro de arriba para abajo, o las ventas intermedias, que es cuando yo miro realmente la misma matriz, la misma productividad, el mismo tractor y todo eso de forma horizontal, de izquierda a derecha. Entonces, cuando yo lo miro de izquierda a derecha, yo tengo que el sector primario, ¿sí bien? El sector primario le vendió al sector secundario 200, ¿vale? El sector secundario le vendió al sector primario 300 y al sector terciario 100. Y el sector terciario le vendió al sector secundario 100. ¿Sí lo ven? Y aquí en las ventas intermedias está la sumatoria. Pero cuando yo lo miro de arriba para abajo, como es el tema, digamos, de los costos de producción, yo miro que el sector primario le compró al sector secundario 300. ¿Listo? Y si se dan cuenta, las compras intermedias que yo tengo acá es esa sumatoria. El sector secundario le compró al sector primario 200 y le compró al sector terciario 100. Y la sumatoria son 300. Y el sector terciario le compró al sector secundario 100, no más, esa parte. Y entonces yo tengo que 300 más 300 más 100 son 700 y que 200 más 400 más 100 son 700. Es decir, que las compras intermedias son igual a las ventas intermedias. Esa primera igualdad, esa primera equivalencia es la que me da el potencial y la capacidad. Y sobre esto es que se calculan los encadenamientos, sobre esto es que se calculan los multiplicadores, sobre las compras intermedias y sobre las ventas intermedias. Pero adicionalmente, ustedes se dan cuenta que yo tengo el consumo y la inversión. ¿Se acuerdan que yo les dije que esa del consumo yo lo puedo dividir entre gasto del gobierno y toda esa cosa? Bueno, aquí solo lo vamos a dejar como un ejemplo muy sencillo, consumo e inversión. Y yo tengo que el consumo y la inversión es igual al producto final. ¿Listo? Acuérdense, el hogar y la empresa por aquí que compró maquinaria. ¿Listo? Esto es maquinaria, básicamente capital fijo, maquinaria que yo tengo. Entonces, esa empresa que se compró esa procesadora de papas. Y el consumo de los 10.000 paquetes de papas de la gente, de las familias. ¿Listo? Entonces, 200 y 100. Y yo tengo aquí el producto final que son 300. Y de la misma forma, el producto final, tengo el consumo, la inversión, me va a dar este valor. Y esta igual que ustedes ven aquí, el producto final es lo que yo conozco económicamente, macroeconómicamente como el PIB. ¿Listo? ¿Y qué es el valor bruto de producción? Esto, y les estoy dando los términos de otra forma que se utilizan y que utiliza el DANE, es vale, el producto final, el PIB, más las ventas intermedias. ¿Se dan cuenta? 200 más 300 son 500. ¿Listo? 400 más 200 son 600. Entonces se dan cuenta que para el lado, si yo lo miro por el lado de izquierda a derecha de filas, yo tengo el total del valor de la producción. ¿Listo? Y el total del valor de la producción son ventas intermedias más el PIB. Sí, ahí fue lo que hicimos y así es lo que me está diciendo la matriz. Pero cuando yo lo miro de arriba para abajo, yo tengo las compras intermedias, pero yo también sé que cada una de esas producciones no solo necesita de insumos, sino necesita también de gente, de salarios, necesita también de una otra forma de lo que yo conozco como la utilidad, o sea, normalmente los que venden papas no venden papas simplemente para cubrir sus costos, sino venden papas para tener una utilidad. Y esa utilidad es la que yo conozco como esa ganancia, de otra forma. Normalmente yo puedo aquí también meter, yo tengo unos impuestos y tengo otras cosas, pero vamos a dejarlo así en esos términos muy sencillos, que cualquier producción de papa necesita mano de obra y necesita que alguien ponga la plata a esa mano de obra, ¿sí? Que alguien tenga ese capital. Entonces, yo tengo que, si lo miro de arriba para abajo, yo tengo que las compras intermedias y el salario más las ganancias es lo que yo conozco como el valor agregado.
¿listo? Y muchos de pronto han visto ese término por allá en los municipios, que yo tengo, digamos que una aproximación de valor agregado y yo no hablo de PIB. Pero entonces, bajo la estructura de una matriz de estas, que ahorita la veíamos como con dibujitos, y aquí no estamos metiendo nada del ambiente, ¿listo? Por ahora, entonces eso vamos a dejarlo para después. Nos quedan 4 minutos y nos toca acelerar un poquito. Pero de esta forma, digamos, yo tengo aquí el valor agregado, va a ser igual a los salarios más las ganancias. Y voy a tener que las compras intermedias, que son esos 300, más el valor agregado, que son los 200, es igual al valor bruto de producción. Que si ustedes se dan cuenta, la última fila y la última columna son iguales. ¿Se dieron cuenta? Que, para el que, digamos, la coge así rápido un poco, que, digamos que si las ventas intermedias son iguales a las compras intermedias, y el valor bruto de producción es igual a las compras, digamos, intermedias más el valor agregado, o es igual a las ventas intermedias más el PIB. La única, digamos, igualdad que nos faltaría por definir es que el valor agregado es igual al producto final o al PIB, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso? Que este consumo más inversión es igual a los salarios más las ganancias. Y eso se dan cuenta ustedes acá. Valor agregado son 600 y el producto final PIB son 600. ¿Listo? Entonces se dan cuenta que es como es un entrelazado, es una telaraña que me está diciendo que lo que yo oferto de una otra forma es lo mismo que yo demando, ¿sí? Lo que yo produzco es lo que yo consumo. Y este también es uno de los principales supuestos que se utiliza en esto, es que tenemos una producción, no solo cuando yo digo que voy a producir más, es que pues que tengo esa capacidad de producción, pero también, obviamente, lo que estoy diciendo es que la entidad macroeconómica con la que, digamos, es los primeros semestres en parte de economía, que es que la oferta es igual a la demanda, ¿listo? La oferta la vemos desde la parte de las ventas, las compras las vemos desde la parte de la demanda. Entonces, esa es una estructura muy sencilla y esta es una de las herramientas más poderosas a nivel internacional, o sea, a nivel global. Los principales países desarrollados la utilizan dentro de sus tomas de decisiones. Y cuando estoy hablando de eso es que los más fuertes son Japón, Estados Unidos, toda la Unión Europea, tienen esto como uno de los principales insumos para toma de decisiones, pero con una eventualidad que es la que vamos a ver ahorita, que no está a nivel nacional, sino que muchas veces ellos incluso la tienen a nivel digamos, de municipio. Y eso, imagínense esa información a nivel municipal. Y lo que se dan cuenta, aparte de un poco, y yo creo que esto no es tan fácil así entenderlo, por eso ahorita vamos a tener un receso, es que lo único que estamos viendo es, mire, voy a producir más papa, necesito más tractores, pero pues el tractor lo tiene que manejar alguien. Por ahora, ¿no? Mientras no nos automatizan eso. Entonces necesito más gente, ¿listo? Y para tener esa ganancia, digamos, para tener ese tractor, pues yo también necesito, digamos, que tener alguien que lo compre. Entonces necesito tener una utilidad, una persona que me dé ese capital. Y así es como de una otra forma yo entiendo cómo funciona una economía en términos, comillas, simples. ¿Y qué pasa? Cuando yo ya tengo esa información, ya lo que voy a hacer para calcular mis multiplicadores es simplemente jugar con la información. ¿Y qué es jugar con la información? Es qué pasa si esta tabla que yo tengo, la que ustedes ven a la parte derecha, ¿sí? Mi tabla mantiene su producto de valores, la presento en términos porcentuales, ¿sí? ¿Cómo así en términos porcentuales? Claro, yo tengo que el valor bruto de producción de la rama primaria, ¿sí? Cuando lo veo de arriba para abajo, es 500. ¿Listo? Pero ese 500, ese 1 que ustedes ven en la parte izquierda, se compone de que yo tengo que invertir un 20% en el sector secundario, un 10% en el sector terciario, que en total, digamos, si yo sumo eso sería el 30%, y de un 70% en el valor agregado, que es simplemente estoy convirtiendo esos valores, teniendo, digamos, como referencia el valor bruto de producción de la última fila, transformándolos en proporciones, ¿sí? ¿Cuánto es 100 de 500? El 20%. ¿Cuánto es 50 de 500? El 10%. ¿Cuánto es 150 de 500? El 30%. Y así es como yo convierto eso en lo que se conoce normalmente como los coeficientes técnicos. Eso es un coeficiente técnico. Y un coeficiente técnico lo único que me está queriendo decir es que para producir una unidad de cualquiera lo que yo estoy hablando del sector primario, en este caso papas, yo necesito
0.2 del sector secundario, 0.1 del sector terciario, 0.2 del valor agregado, digamos, de la remuneración de salarios, y necesito 0.5 de la parte de la utilidad, digamos, del capital que se necesita meter. Entonces, eso es lo que se conoce a nivel, digamos, así, digamos, un poco coloquial, la receta de producción. Cuando yo miro de arriba para abajo cómo se produce una, llamémoslo esto, una tonelada de papa, yo sé que necesito tantas cucharadas del sector secundario, tantas cucharadas del sector terciario, tantas cucharadas de los salarios y tantas cucharadas de la utilidad. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos analizando de esa forma. Vamos a irnos un poquitico, digamos, teníamos a las 10 el receso, vamos a extenderlo un poquito. Considero que, digamos, tampoco, si no alcanzamos a cubrir el 100% del tema, podemos en algún momento, digamos, crear otro espacio. Lo que les digo, estamos hablando ya de cómo aplicarlo, pero ahorita cuando vamos a ver la aplicación, que la aplicación son 4 o 5 clics, lo importante es que ustedes, si alguien les pregunta y si llega la persona que les va a sustentar esto y les diga, no, pero es que básicamente yo lo que hice fue que calculé mis coeficientes fueron así, y que ustedes por lo menos entiendan, este señor de qué me está hablando de coeficientes técnicos, ¿sí? ¿Qué es un coeficiente técnico o qué es una matriz de sumo producto? Entonces, ya se dieron cuenta de la matriz de sumo, de la matriz de coeficientes técnicos, que es esta, ramas de producción, es decir, transformar en participaciones los valores monetarios. Y luego que yo tengo esta transformación digamos, de los valores monetarios a términos de coeficientes, yo puedo convertir eso bajo la igualdad que yo tenía, que las compras intermedias son iguales, las compras intermedias más el valor agregado es igual al valor bruto de producción, o las ventas intermedias más el PIB es igual al valor bruto de producción. Yo puedo hacer unas transformaciones para sacar lo que se conoce normalmente como la matriz de Leontief o la matriz de multiplicadores, ¿sí? Si alguien quiere, después podemos mirar el procedimiento, digamos, algebraico. Es muy sencillo, creo que por ahí les tenía como una presentación, pero esa la podemos pasar. Pero esa diferencia que yo tengo acá, y acuérdense que yo en última lo que tenía son recetas de producción para producir una unidad. Entonces, cuando yo hago estas adecuaciones y hago un poco ese término de álgebras, yo tengo una matriz que se conoce como la matriz de Leontief, y es esa matriz que me dice cuáles son los encadenamientos. Esa matriz directamente me está diciendo, si yo tengo una tonelada más de papa, yo necesito un tractor más. ¿Listo? O necesito una caja registradora más, o necesito un computador más. Entonces, esa matriz, y esto, pues esto, digamos, esto, imagínense, esto lo hizo realmente, digamos, la persona que fue el genio de todos estos inventos, fue, digamos, Wassily Leontief, premio Nobel, obviamente, por esto. En el 56, imagínense, aquí no había ni siquiera computadores para hacer matrices, pero cuando yo tengo esa potencial, ya de tener esta ecuación y esa estructura mental y estructura de una cuenta nacional, la cuenta de producción, principalmente las cuentas nacionales son 9, estamos hablando solo de una cuenta, que es la de producción. Esa cuenta que yo tengo ahí, yo puedo en últimas entenderla como y transformarla todo a términos de una unidad. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento en una unidad? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que, mire, de arriba para abajo, yo lo puedo ver, y puedo ver que por una unidad que yo aumente de demanda, me va a incrementar en 1.3, y yo creo que ese valor muchos por ahí se los han presentado, en 1.4, en 1.2, en 2.5, en 1, porque no se puede abrir, muchas veces no hay información, entonces lo que invierte es básicamente lo que me retorna, y esa información es la que nosotros normalmente utilizamos para hacer esas aproximaciones y para irnos a mirar teóricamente cuál es la mejor aproximación de una inversión para un sector en particular, cuando se tiene claro que la demanda, lo que se va a invertir, va a ser en consumo o en capital. ¿Listo? No vamos a entrar en esto, era para aquellos interesados, pero ahí les queda la presentación, aquellos interesados en esa igualdad, digamos, algebraica. Pero esa, digamos, es lo que les decía, esa matriz de Leontief, que simplemente son dos pasos, es restar digamos, por la identidad por unos, y al final, digamos, que sacarle la inversa, es decir, dividir esa matriz por esto, así sacamos la matriz de Leontief. No se asusten. Entonces, con esa matriz de Leontief y con la matriz de coeficientes técnicos, que es esa participación, esa matriz de recetas, yo puedo hallar lo que se llaman los encadenamientos directos y los encadenamientos totales.
Los encadenamientos totales, y acuérdense, ya cuando hablo de encadenamientos, borren de su cabeza el PIB y el valor agregado, sino nos concentramos en lo que son compras intermedias y ventas intermedias. ¿Listo? Acuérdense que todo lo que yo estoy haciendo, si se dan cuenta, esa matriz, realmente lo que yo saqué acá, miren, esta matriz de 3×3, yo solo la saco para lo que son compras intermedias, porque última lo que a mí me interesa es saber cuántos productos, cuántos insumos más yo requiero al aumento de cierta demanda. ¿Listo? Entonces, vamos, digamos que aquí a tener esa posibilidad de saber, pero todas las matrices y todos los coeficientes técnicos y todos los coeficientes de Leontief los hago sobre la parte de compras intermedias y ventas intermedias. Acuérdense de nuestra primera diapositiva donde estaban los dibujitos del tractor y eso. Aquí, acuérdense, no estamos hablando nada del ambiente por ahora. Entonces, encadenamientos directos y totales. Los encadenamientos directos se calculan con esa matriz de coeficientes técnicos. Es decir, simplemente los sumo. Y lo que yo tengo es listo. Si yo aumento en una unidad de la demanda, voy a producir más papas, ¿cuánto directamente yo tengo que empezar a producir? Pues si yo tenía que para una papa yo necesito, bueno, para 10 papas yo necesito 3 kilos de fertilizante, necesito una hora de tractor, necesito 10 personas, pues para producir 2 toneladas de papa, pues voy a producir 6 kilos de fertilizante, 2 horas de tractor y 2 personas. ¿Listo? Esa es la coeficiente técnicos. Pero lo importante es que yo no solo, digamos que aumento la producción de mi sector per se, ¿sí? O sea, yo no solo estoy aumentando la producción de la demanda, sino para producir esos 3 kilos de fertilizante adicional, yo necesito medir que también ese fertilizante necesita de otros materiales, necesita de otra gente, necesita de muchas otras cosas, que es lo que me genera ese encadenamiento total. Y eso lo medimos a través de esa matriz de Leontief, ¿vale? Esas, digamos, ya vamos a ver aquí esta parte. Entonces, esto lo puedo ver, no nos vamos a contar mucho, pero normalmente los que más uso yo son esos encadenamientos y son los más útiles y de otra forma son los que nosotros recomendamos también usar y pues no son nosotros, teóricamente se recomienda usar más. Son esos encadenamientos que yo puedo ver hacia atrás, es decir, cómo la demanda, cómo ante un aumento de la demanda del consumo, de ese consumo final, yo aumento la demanda de insumos, ¿sí? Es decir, la veo como columnas, la veo de arriba para abajo. Y esos son los que yo conozco como esos encadenamientos hacia atrás, ¿sí? Entonces, ese encadenamiento hacia atrás es la suma de las columnas. Y ese es el 1.3, el 1.4, el 1.6, el 1.8, que muchas veces las empresas nos presentan que es que yo voy a invertir 100 pesos, entonces como es 1.6 son 160 y esos son los beneficios totales. Entonces ahorita vamos a ver que eso no es tan real. ¿Listo? O lo puede ser muy real si tiene toda la estructura técnica atrás. Y finalmente yo también los puedo ver por el lado de las ventas, que son los encadenamientos, digamos, ya mirándolos por el lado de horizontal. ¿Listo? No vamos a encontrarnos tampoco en eso, pero con que tengamos claro que de arriba para abajo son los mejores indicadores que yo tengo en términos, digamos, del aumento de los insumos con esa parte y que con ese indicador ese es la mejor aproximación que yo puedo tener en términos, digamos, de qué pasa cuando un sector llega y demanda o produce más en una parte. Con esa información yo ya puedo tener la claridad. Acá en esta, lo único que les mostraba, y esto también, digamos, para aquellos que son al final les dejo toda la literatura y toda esta parte, pero para aquellos que son curiosos, es que simplemente lo que les decía, el encadenamiento directo hacia atrás es la suma de esa columna, primario, secundario y terciario, ¿listo? De la matriz de coeficientes técnicos, de la matriz de recetas. Y el encadenamiento, digamos, total es básicamente la suma. No se ve la presentación, Dios santo. Está como muy pequeña o es que no se ve, no se les ve a ninguno, nadie ve la presentación. Si se ve la presentación, de pronto es la letra que es un poco pequeña. Ah, bueno. Pero tranquilos, digamos, aquí simplemente lo que queríamos es que lo que le estaba diciendo se suma y da, ¿sí? O sea, es simplemente, digamos, para que no los tengan de pronto de una forma, digamos, que digan, no, pero solo nos quedan letras. No, aquí ustedes se dan cuenta que ese 0.30, 0.40, que son los encadenamientos que se calculan en la parte de abajo, esa parte, digamos, que simplemente es sumando la matriz de recetas de coeficientes técnicos y la matriz de Leontief, que en otra forma es esa matriz que me dice cuál es el encadenamiento total. ¿Listo? Vamos a un receso, ¿vale? Vamos a hacer 10 minutos de receso, respiren, tomen aire, interioricen. Aquí estamos viendo macroeconomía. 2, 1.
Digamos que estamos metiendo varias materias, incluso vamos a ver ahorita un tema de aplicabilidad que ya es un poco como una macroeconomía un poco más avanzada. Entonces, respiren un poquito, pero espero que más o menos el mensaje principal lo tengamos claro. Nos vemos em, vamos a hacerlo, nos vemos a las 10:20, ¿listo? Veámonos a las 10:20. Son las 10:10, ¿listo? Veámonos 10 minutos, párense todos, porque es que si no, de aquí para adelante se pierden y es lo más importante. Entonces ya volvemos con ustedes. Y les recordamos, porfa, el diligenciamiento de la lista de asistencia. Muchas gracias.
Buenos días, otra vez. ¿Me oyen todos? Sí, señor, yo te escucho. Listo, perfecto. Entonces, espero que todos hayamos ya tomado un poco de aire, interiorizado, como la evaluación económica, todo lo que vimos, y vamos a proceder ahora eh, con la pregunta para licenciamiento ambiental, yo creo que más importante, y es que, listo, esto suena muy bonito, tiene mucha cosa, pero una de las principales condiciones de licenciamiento es que nuestra licencia se da en el área de influencia, ¿cierto? Y básicamente el nivel nacional, digamos, en el ámbito nacional, eh, probablemente la economía, digamos, del Chocó es muy diferente a la economía de Antioquia o es muy diferente a la economía de Casanare. Entonces, si yo utilizo un indicador nacional de que esto me va a producir tanto, y yo tengo, digamos, en Chocó, digo, no, pero es que si yo aumento el petróleo, los bancos van a crecer mucho, y entonces yo digo, no, para el Chocó también los bancos en el Chocó van a crecer mucho, y entonces digo, pero es que esperen, en el Chocó, digamos que la incidencia de bancos no es tan alta, y incluso yo no necesito, digamos, mirar qué pasa con los bancos, sino qué pasa con los sectores que yo estoy apalancando, que básicamente en otra forma son esos sectores extractivos. Entonces, pues apalancando de otra forma porque le doy la licencia. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Y la pregunta, entonces, entramos a algo que se llaman las matrices insumo-producto. Ya tenemos una estructura, pero ¿qué pasa cuando yo tengo muchas regiones y necesito producir una matriz que de una otra forma me diga cómo es el flujo entre las regiones y tener de forma mucho más aproximada, mucho con menor incertidumbre, cómo puedo yo aproximarme a un indicador de forma regional con base en la información que tenemos disponible, porque esa es la principal limitante de cualquier matriz de insumo producto, digamos que regional, es la información. O sea, imagínense, la mayoría de toda esta información se recolecta de las encuestas, digamos, manufactureras, de las encuestas incluso de hogares, de encuestas de empleo, bueno, de todo, digamos, la estructura de información estadística y de cuentas nacionales que tiene el DANE, que en su mayoría se hacen a nivel, digamos, de ciudades capitales, de regiones grandes. Lo único en lo que nosotros digamos que vamos a todos los lados es en el censo, pero pues en el censo digamos que no hay un censo, digamos, industrial completo y pues, digamos, a pesar de que los hay, no se hacen cada año. Entonces nos toca decir, como dice, pues, nos toca llegar a una aproximación con la información que tenemos, ¿sí? Y con toda la limitación en la información, digamos, que se puede llegar a gestionar. Entonces, para eso, y aquí, y esa es una parte, digamos, que una de las líneas más fuertes de estas matrices de insumo producto, y es cómo regionalizo las matrices de insumo producto, ¿listo? Y si ustedes ven acá, una de las estrategias de esa, digamos, y dicen, bueno, pero ¿por qué yo tengo que regionalizar? Ya lo que les estaba mencionando. Entonces, lo que les decía es que las incertidumbres son muy grandes, no solo en términos de que en el Chocó no se tiene lo mismo, sino que incluso si se tiene el mismo sector, llamémoslo así, de producción de pan, probablemente la receta de producción de pan del Chocó, sí, la receta de lo que está hablando, digamos, las máquinas de toda esta cosa, sea completamente diferente a la receta de producción de pan de no sé, un centro comercial en Bogotá. Es decir, se utilizan diferentes personas, se utilizan diferentes máquinas, se utilizan diferentes insumos, se utiliza diferente todo, ¿sí? Y lo otro es que cuando yo digo, bueno, tengo el sector digamos, la extracción de petróleo, y en San Andrés voy a poner ese indicador de extracción de petróleo, pero en San Andrés no se extrae petróleo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que no todos los departamentos tienen los mismos sectores. ¿Listo? Y eso hay que tenerlo claro. Y una de las formas, digamos, que se tiene de una otra forma, digamos, que la academia y la investigación, Banco de la República, nos ha dado informaciones que obviamente donde mayor economía hay, pues Bogotá que produce casi el 25% del PIB a nivel nacional, es donde normalmente y probablemente se pueden generar las mayores multiplicadores, ¿sí? Porque requiere todo, ¿sí? Si yo empiezo una panadería en Bogotá,
pues requiero la contratación, requiero el transporte, requiero las máquinas, requiero la energía, requiero todo. Si yo vendo unas arepas en una zona alejada, en Vaupés, probablemente el encadenamiento, pues yo solo requiero es con el maíz que tengo y se las vendo a mis vecinos. Entonces los encadenamientos probablemente no van a tener la misma capacidad. Y en otra forma, ¿qué es la misma capacidad? El mismo número. Entonces tenemos por lo menos que tener la capacidad de llevarlos a un nivel regional. ¿Listo? En esa forma. Y eso es por eso. Y obviamente no solo las tecnologías, los sectores, sino que las regiones, pues no, son, no todas producen lo mismo, ¿no? No solo porque no se quiera o porque no haya el capital humano, sino pues porque nada. Casanare y Meta pues producen petróleo porque lo tienen. em, Amazonas, bueno, y ojalá no tengamos muchas, pero pues no han tenido, digamos que una producción de petróleo muy importante, ¿listo? Igual también con la energía, eso puede pasar, digamos, de forma diferente. Incluso puede ser el mismo sector, si yo puedo hablar, estoy hablando del sector de energía, pero la receta de producción de energía de una termoeléctrica, ¿sí? Termoeléctrica en Boyacá, termoeléctrica de Paipa, bueno, toda esta parte, es diferente a una hidroeléctrica en Antioquia. ¿Sí? Entonces yo puedo tener, digamos que los mismos sectores, pero puedo tener una diferencia en los productos y finalmente lo más importante, diferencia en la afectación al capital natural. ¿Listo? No vamos a entrar en capital natural, acuérdense que eso está para nuestra segunda versión, pero ahí siempre tenemos que pensar en eso. No es tanto qué plata me está produciendo, porque pues realmente digamos que esa no es la forma como nosotros medimos una evaluación económica ambiental, ¿no? Creo que tanta economía, tanta producción monetaria la sacamos a que al final las monetizamos, sino que tanto eso beneficia o afecta al ambiente en términos monetarios. ¿Listo? Aquí les muestro un ejemplo, llamémoslo así, muy sencillo, de 3 regiones en China, 3 sectores. ¿Se acuerda que nosotros teníamos una de 3 sectores y una región? Simplemente, pues esta es 3 por 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con una? Entonces yo tengo la región del norte, la región del sur y el resto de China. ¿Listo? Y como para que lo entendamos, la misma estructura, el mismo tractorcito, el mismo banco, todo lo mismo, pero ahora la estamos haciendo a nivel de región. Normalmente digamos que muchos de los estudios se hacen, se utilizan 2 regiones, como, no sé, puede ser Antioquia y el resto de Colombia, Magdalena y el resto de Colombia. Bueno, o sea, aquí pues no hay muchos estudios de esa parte, pero digamos a nivel mundial se hacen así cuando se quiere mirar una región, porque yo quiero ver qué pasa a nivel intrarregional, ¿listo? El hecho de que haya muchas exportaciones y que haya muchos dólares de pronto entrando por el petróleo, pero realmente no significa que la región donde se está extrayendo vaya a beneficiarse directamente de todas esas cosas, ¿no? Y eso es lo que me interesa a mí en el licenciamiento ambiental, incluso en términos de área de influencia. Entonces, aquí lo que les digo, esto es un ejemplo muy sencillo, estructural, no se hacen en los números, ni en yenes, ni en nada, sino simplemente la matriz que teníamos inicialmente, esas 3 sectores, digamos, en este caso se llaman recursos naturales, pero en el caso, digamos, sector primario, secundario y terciario, pero ahora a 3 regiones, ¿sí? Norte, sur y resto de China, resto de China siendo otra región. Entonces, y entonces ahí es donde dices, Dios santo, pero bueno, el DANE tiene, entonces, en reuniones con el DANE, las principales respuestas no. ¿Por qué? Porque no tenemos esa información. O sea, la información realmente no la conseguimos y no se puede conseguir a nivel de encuestas. O sea, imagínense la, la, la demanda y la cantidad de recursos que se necesitaría para hacer a nivel incluso departamental. Matrices, insumo, producto. Nosotros tenemos 33 departamentos y tenemos, qué sé yo, bueno, con 3 sectores, pues serían como 100, no, en este caso sería 99, digamos que por cada uno, 99, una matriz de 99 por 99, y sería pues muy agregada, o sea, a nadie le sirve, a nosotros no nos serviría tener una matriz que diga recursos naturales, pues porque cuando yo agrego mucha información en un solo sector, entonces si yo agrego todo en manufactura o en recursos naturales, yo metí ahí lo que es minería de carbón, lo que es minería de oro, lo que es petróleo, lo que es, ¿qué otra cosa que nosotros licenciamos? Puede ser lo que son recursos naturales, digamos, de agua, de producción de energía,
aunque normalmente se está más como en la parte de manufacturera. La manufacturera, digamos, y construcción, ahí metemos, digamos, todo lo que son vías, todo lo que son puertos, todo lo que son, bueno. Entonces, cuando yo agrego todo eso, pues al final, pues nada, la información que yo tengo realmente está siendo distorsionada primero por el que tenga la mayor cantidad de transacciones, es el que tenga el mayor número. Si petróleo es el 90%, pues los indicadores realmente que yo estoy calculando son los de petróleo y no los de carbón que lo necesito. Y pues eso, digamos que obviamente empieza a distorsionar toda la información que yo puedo utilizar para decir que un proyecto de carbón va a beneficiar a la zona. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa? Y aquí es donde el Banco de la República, la Universidad de Sao Paulo y un proyecto muy interesante que recomendamos a todos, obviamente aquí les vamos a dar el paper, leer, empieza con esta misma pregunta que estamos planteando después, es que no hay información, Dan dice, pues no se puede, pero yo tengo una forma, ya otros modelos normalmente de equilibrio general, modelos, ya digamos, aquí estamos hablando en macro 3, modelos de equilibrio general, modelos, digamos, que me ayudan básicamente a qué? A mirar cuánta digamos, no a mirar la transacción como tal, sino qué de la región sale, cuáles son las compras que hace la región y cuáles son las ventas que hace la región. ¿Sí? No necesito, digamos, la información exacta de que la empresa A le vendió a la empresa B, sino de otra forma yo sé que normalmente, digamos, que el Valle del Cauca, que es digamos, la parte azucarera es muy fuerte y que normalmente en el Valle del Cauca la mayoría de la producción que se tiene, primero que son autosuficientes en azúcar. Yo creo que obviamente, y van a haber demasiados estudios de pronto que digan, no lo somos, bueno, pero digamos que a nivel de supuesto económico que se pueda respaldar, decir, digamos, puede ser suficiente, no necesito importación, puede ser viable y yo lo puedo aceptar, digamos, dentro de una parte. Y segundo, que toda la producción que tiene, que incluso excede un poco la demanda interna, tiene la capacidad de exportar a nivel regional, es decir, el azúcar que viene el azúcar, digamos, del Valle del Cauca normalmente llega a Bogotá, llega a las industrias de gaseosa, llega a las industrias de alcohol carburante, llega a todo eso. Entonces yo tengo esa capacidad de decir, ok, esta región, ¿qué produce y qué vende y qué compra? ¿Listo? Y en términos de importación. Y eso yo lo puedo hacer a través de modelos de equilibrio general, a través, digamos, de macromodelos que me ayudan, obviamente, con la información de cuentas nacionales, es decir, la información nacional e información también aquí ya utilizamos información de todo, ¿no? Información de exportaciones, digamos, a nivel regional, exportaciones internacionales, información de empleo, información de valor agregado, toda la información que nosotros tenemos unas cuentas regionales. Normalmente las cuentas regionales que tiene el DANE están a casi como, si no me equivoco, están como a 9 o 10 sectores. Y de otra forma, esos 9 o 10 sectores están dados también como por el PIB, por el valor agregado y por toda esa parte. Entonces, utilizar esa información, que a pesar de que sigue siendo gruesa, nos puede ayudar muchísimo a hacer algunas estimaciones y aproximaciones mucho más claras para poder tener matrices de insumo productos regionales. Y en el 2016, ¿sí? Incluso lo que vamos a presentar en el 2019, o sea, esto yo creo que hace un año, no, hace 2 años no lo podríamos estar presentando, el Banco de la República nos da un gran insumo. Para nosotros, personalmente, considero un muy buen insumo que aproxima mucho más la regionalización, digamos, el encadenamiento productivo a nivel regional. Y es una matriz insumo-producto interregional para Colombia. En el 2012 se sacó la matriz insumo-producto interregional, lo que les dije a través de modelos y toda esta parte, para 7 subsectores y para los 33 departamentos. Es una matriz grande, una matriz muy grande. Pero en el 2019 se sacó una matriz insumo-producto obviamente, esa era con información de la matriz, y de pronto se me olvidó decirles, el DANE, normalmente toda la información de matriz de insumo producto, normalmente ustedes la encuentran en el DANE, en cuentas nacionales, hay una parte que dice insumo producto, creo que está como en anexo, si ustedes se meten ahí, y ahí están las matrices de insumo producto, de dónde salen, que son las matrices de oferta y utilización, bla, 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 esas, digamos, son cosas que no vamos a entrar, pero tener claro que necesitamos una matriz de un producto para hacer todos nuestros cálculos, y se sacó con la matriz de un producto que tenía publicada en el 2012. Y para el 2015, y esto básicamente, digamos que el proyecto liderado por la Universidad de Sao Paulo y el Banco de la República, y aquí hay una persona que no solo lo ha hecho para esto, sino que creo que por lo menos yo he visto en unos 6 países a nivel Latinoamérica, digamos, es un proyecto latinoamericano de
llegar a tener esas aproximaciones, ¿sí? Que probablemente yo creo que muchos, incluso, no sé si a nivel de gubernamental, obviamente, digamos, Banco de la República es gubernamental, estamos, digamos, que teniendo, pues, digamos, que esa capacidad de otra forma, de mirar cuáles son los conceptos a nivel, digamos, del DANE. El DANE dice, no, yo no la produzco, pues, porque digamos que no tengo todas las herramientas y una aproximación de pronto puede ser muy robusta, pero en este caso, digamos, el Banco de la República la produce con 54 sectores y 33 departamentos, es decir, tenemos casi, si no me equivoco, cualquiera que haga ahí la multiplicación, como 1800, una matriz de 1800 por 1800, y más importante, con toda la información departamental, bajo todas las aproximaciones, bajo todas las limitaciones de información, pero que nos da la capacidad de hacer evaluación a nivel regional departamental. ¿Listo? Este link que les doy acá es en el link donde se descarga el Excel, ni siquiera está en R, está en Excel. Y vamos a verlo ahorita, para que ustedes se van a dar cuenta de todo lo que les hablé, cómo alguien ya en estos momentos puede hacer una buena aproximación de cómo mirar en su región, cómo un proyecto puede llegar a producir más o menos, puede llegar a producir, digamos, eso que llaman encadenamientos productivos. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, básicamente esa matriz, 54 sectores, 33 departamentos, tiene toda la información, los flujos básicos, ventas y compras intermedias. Acuérdense que lo que yo les hablaba de los márgenes, que son eso del capital, impuestos, trabajo, remuneración a asalariados, tiene la demanda dividida entre, digamos, gobierno, hogares, exportaciones, inversiones. Y aquí nos vamos todos a meter, y digamos, no necesitamos meternos, si quieren ustedes simplemente se van ya les voy a compartir mi pantalla, quiero que la veamos y tranquilos que así está programado, no es que vamos a saltarnos, sino voy a compartirles mi pantalla para que todos si entran a ese link, ustedes pueden meterse al link, pregunta, ustedes pueden seleccionar ahí el link. No hay respuestas. Tenemos Señor, yo participantes, sí sí. puedo Se puede ingresar. ingresar. Sí, sí. Sí, Gracias. tenemos participantes, no me han dejado solo. No vayan a dejar solo acá porque esto... Sí, en el chat te dice Lucy que sí, señor. Listo. Entonces, ahí, y miren, y si bajan, hay una cosa que dice XLSX. Todos pongan ahí clic. Esto, y créanme que ha sido un trabajo muy fuerte, primero de los creadores, es un trabajo espectacular. Y segundo, nosotros hicimos solamente contactos con Banco de la República, con las universidades, o sea, lo buscamos por todos lados. Para comentarles así como dicen ahí, sí, un chisme y eso, en Estados Unidos, estas matrices y los factores de encadenamiento normalmente los venden, ¿sí? O sea, yo tengo una industria que me calcula esos encadenamientos a nivel regional. Creo que obviamente hay unos que son a nivel estatal y a nivel incluso de condado. Y eso que calculan lo venden. Nosotros solamente cuando vimos esa matriz insumo interregional y el Banco de la República, pues lo que primero pensamos fue, bueno, pues bueno, va a tocar empezar a hacer convenios para ver cuánto vale, cuánto vale tener acceso a eso. Esta vaina, pues, digamos, realmente yo personalmente no le tenía mucha fe, pues, a que pudiésemos lograr tener esa matriz como producto regional. Entonces estábamos buscando muchas y ahorita vamos a ver, no vamos a ver, pero les voy a denunciar muchas otras, digamos que técnicas para poder hacer aproximaciones. ¿Listo? Todos me comentan si están viendo mi pantalla. No creo que nadie está viendo mi pantalla porque yo estoy viendo la presentación. Esperen Está que... haciendo la presentación, Diego. Sí, no, vamos a ver. Todos entraron ahí a esa página. Esperen, es que quiero compartirles mi pantalla. ¿Por qué? Porque pues quiero mostrar lo que les quiero mostrar. Lo que les quiero mostrar, pues necesitamos que esté acá, porque en últimas, este es el instrumento. Nosotros lo estamos haciendo esto, obviamente, y lo que les digo, el instrumento que vamos a sacar tiene todas las otras, no todas las otras, pero tiene un par de otras posibilidades de hacer esa regionalización, ¿sí? Con otras herramientas. Lucy dice que no le dejó entrar. Lucy, no te dejo entrar, espérame, ya se las comparto por acá, porque creo que aparte de todo lo que les he hablado, todas las cosas que les he dicho,
Esto es El con lo que link ya lo ustedes... puse en el chat, Diego. Así que, Ah, ya lo pusieron en el chat. sí, Súper, señor, súper, yo lo súper, puse. súper. Ya, listo, gracias, Angelita. Bueno, señor. Esto es lo más importante que yo creo que de toda esta charla un poco larga, pero lo más importante yo creo que nos sirve para hacerlo, ¿no? Para aplicarlo. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? ¿Listo? ¿Sí están viendo mi pantalla, cierto? Por favor. ¿No? No, no se ve. No se ve en mi pantalla. Espérame a ver ya. Sí, yo ya lo estoy viendo. Ay, Dios santo, espérame que entonces yo dejé de compartir. Ok. Bueno, vamos. Listo. Quiero que vean mi pantalla y todos ingresen. Obviamente el paper está atrás del cómo se hace y todos los que quieran entrar en el know-how de toda esa parte, de cómo se hizo, pues lo tienen y podemos hablar si quieren más adelante de los modelos, digamos que de por qué de pronto nosotros consideramos que es una muy buena aproximación. No solo nosotros, sino el Banco de la República, que es fue la primera entidad que empezó con matriz de producto en Colombia. Entonces creo que también ahí tenemos un muy buen respaldo, a pesar de que puede haber, y les comenté, puede que de pronto, no sé, otras entidades digan, no, yo no aplico eso, yo no aplico esto, pero creo que para nosotros nos da una muy buena aproximación. ¿Listo? Entonces, esta es la página, ¿ya están viendo? Sí, señor. Listo, esta es la página de aquí donde dice XLSX. Ustedes pueden descargar un archivo de Excel, y el archivo de Excel es el siguiente. ¿Listo? Entonces, primero, los créditos súper merecidos, excesivamente merecidos, de tener un matricismo producto de esta clase. Segundo, entonces, listo, empezamos con esto y empezamos con los sectores. Entonces están los sectores con un ID, con un identificador. Bien, ustedes se dan cuenta, son 54 sectores. Entonces está, no sé, para aquellos que tienen, digamos, competencias sobre la extracción de carbón, piedra y lignito, creo que somos muchas corporaciones, digamos, a nivel nacional y regional. Está todo lo que tiene que ver con minas y canteras. Está incluso el tema de las construcciones, está el tema, digamos, de coquización, refinación de petróleo, es decir, 54 sectores. Bien, esta de China tenía 3, esta tiene 54. Realmente el nivel de detalle que tenemos es muy bueno. A pesar de que en la última matriz de un producto que publicó el DANE en 2017 tenemos 62 o 68 sectores, pues hombre, tener una aproximación de 54, creo que personalmente yo no tengo ninguna queja y solo halagos a una matriz tan desarrollada. ¿Listo? Entonces, ahí están los sectores con un ID y están las regiones con un ID. Entonces, las regiones departamentales. Y ahí esa es otra pregunta que yo creo que el día de hoy la podemos responder con un poco más de certeza, y es que a nivel municipal realmente esta información difícilmente vamos a contar con un modelo, digamos, de equilibrio general a nivel municipal. Incluso si tuviéramos un modelo de equilibrio general a nivel municipal, tendríamos que tener matrices de, imagínense, son 1.182 municipios por 54. Pues cualquiera que haga las cuentas por allá, tenemos matrices como de, ¿de qué? Como de 70.000, 80.000 por 80.000, 80.000 filas por 80.000 columnas. Yo creo que a cualquiera se las imagina. O sea, no es manejable, pero bueno, o sea, pues si se salen algún día, Dios quiera que salga, pues nos podemos aproximar. Pero por ahora a nivel departamental creo que tenemos muchísima más claridad que a nivel nacional. A continuación tienen la matriz, miren. Entonces, esa matriz, entonces está cada uno de esas transacciones que llaman, se dan cuenta, la tenemos a 33 departamentos más la parte internacional. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. La parte internacional, las exportaciones. ¿Sí? Es decir, todo lo que sale de los departamentos, pero ya a nivel internacional. Entonces, tenemos todas las transacciones. Ustedes se dan cuenta, son matrices. La de 3x3, aquí estamos en una matriz de 1782 por 1836 por 1836. Y entonces, cuando ustedes empiezan a tener estas matrices y está todo, mire, o sea, bueno, ahí está con inglés, esta parte, el valor agregado, la remuneración asalariada, los impuestos, pero cuando se hacen ya con R, se hacen todas las cálculos y eso, se tienen las matrices de Leontief, ¿listo? Matrices de Leontief.
Entonces ya tengo matrices de Leontief, acuérdense, de 1836 por 1836. Y el plus, y es como resumo de una otra forma esta técnica y una buena aproximación que podemos llegar a tener dentro de todo lo que les hablé en nuestras regiones, es esto que se llama output multipliers, multiplicadores de producción. Y esos multiplicadores de producción están organizados de una forma, para mí, digamos que muy buena, magnífica en términos y prácticos para entenderlo. Entonces, si yo quiero saber, ¿listo? Yo quiero saber, primero yo tengo una región, entonces mi región va a ser, en este caso me está diciendo mi región va a ser, pongámosla acá, Cesar Carbón, ¿listo? ¿Listo? Entonces yo voy a hacer el proyecto mío es de producir carbón. Y ahí también hay que tener algo clarísimo, y es que el encadenamiento se da por el proyecto, por la inversión del sector del proyecto que llega. A nosotros nos pasa mucho que es que dicen, no, yo tengo en mi proyecto de carbón, pero el encadenamiento se va a dar en el sector hotelero. Pues no, señor, o sea, eso es lo que me dice la matriz. La matriz me va a decir cuánto aumenta el sector hotelero, pero la plata suya usted la va a invertir en el sector de carbón. Entonces, señor, el sector que usted tiene, el sector en el que va a hacer el proyecto, es el sector en el que yo miro cuál es el factor de encadenamiento. ¿Listo? Tenerlo clarísimo esa parte para que no se nos vaya a perder. Y dos, la inversión. Ellos normalmente dicen, mire, yo voy a hacer una inversión de 1.000 millones de pesos en eso. Listo. Pero es que en esa inversión de 1.000 millones de pesos, 500 millones de pesos están dados por salarios a trabajadores. Entonces, la inversión como tal, acuérdense que los salarios son un costo y están dados en la parte del valor agregado. La inversión como tal, asumiendo que lo que queda, digamos, de esos 500 millones son insumos y capital, ¿sí? Capital, digamos, de máquinas y todo eso, que va a quedar en la zona, que yo debería meter en la demanda, no son esos 1.000 millones de inversión, sino son los 500 descontándole la mano de obra. La mano de obra hay que descontarla de esas inversiones tales, porque la mano de obra se cuantifica por la remuneración a asalariados. ¿Listo? Dos factores, y estas son preguntas que para nosotros en ANLA teníamos pendientes por responder. Entonces, lo que les dijimos, vamos a ver entonces Cesar, ¿listo? Cesar. Cesar es el número 9. Entonces yo me voy a la región número 9. ¿No se imaginan el trabajo que hay aquí detrás? Región 9, listo. Entonces en la región 9, mire, me dicen, están todas los sectores, o bueno, los sectores que están en la región 9. Hay que también tener claro que muchas de las regiones no tienen información, digamos, para un sector en particular. ¿Sí? No sé, el sector de navegación marítima en Casanare, ¿sí? ¿No? Pues probablemente no tiene mucha información, ¿no? Marítimo, pues no hay mucho en Casanare, ¿no? Entonces, hay muchas, digamos, regiones que es cero. ¿Y qué pasa cuando? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa cuando es cero? Cuando es cero, el multiplicador es 1. O sea, es decir, lo único que yo sé es que lo que usted va a invertir, ahí es lo que va a invertir, por lo menos lo que va a invertir va a aumentar la demanda, pero usted no va a tener ningún multiplicador, o sea, no se va a multiplicar por más. Y entonces, digamos acá el sector, pongámosle que el sector que yo quiera ver sea el sector de extracción de carbón y piedra, ¿listo? El sector de carbón y piedra esperen, es el 6. Entonces aquí presiono 6. Entonces le doy aquí 6. ¿Listo? Tin. Entonces miren lo que me dice, miren esta belleza. Me dice primero cuánto es el multiplicador. Entendamos el multiplicador como por cuánto hay que multiplicar la inversión. Acuérdense, la inversión descontada de la mano de obra. Está el multiplicador intrarregional. Comillas, es el que nos interesaría si el área de influencia es solo en ese departamento. Si ya es interregional, sería de pronto la agregación de 2. Y el interregional, ¿sí? Es decir, cuánto de lo que él hace mueve las otras regiones. Entonces, el carbón en el Cesar a nivel intrarregional lo apalanca en 1.11 veces, es decir, y ahí también hay que tener claridad de cuál es el incentivo de pronto que podríamos nosotros respaldar. No es la inversión, pues la inversión es la inversión. Lo que podría considerarse como beneficio es ese punto 11, ¿sí? Si son 100 millones de pesos, no son 111 millones de pesos los que yo le va a valer como inversión, como beneficio. Lo que le puedo valer como beneficio en algún momento, hablando en términos económicos, sería el punto, los 11 millones de adicional que me genera, digamos, como encadenamiento. ¿Listo? Eso es clarísimo y también punto para que lo anoten todos. Interregional, intrarregional. ¿Listo?
todo lo que les dije, toda la complicación y todo esto, ustedes tienen que hacerse dos preguntas. ¿Qué sector es y qué región es? ¿Listo? ¿Y qué departamento es? Y aquí tienen probablemente una muy buena guía que obviamente, digamos, dependiendo y cada proyecto es particular, cada uno tiene sus cosas, probablemente les pueden presentar otras metodologías, les pueden presentar muchas cosas, pero tienen una muy buena guía para mirar cuáles son unos indicadores, digamos que avalados por una entidad nacional que respalda cualquier estudio económico. Es decir, en términos de transferencias de beneficios, estamos cumpliendo con una equivalencia monetaria, ecosistémica, con técnica, con todo. El Banco de la República nos da la capacidad de decir que si lo hizo ellos, que si lo hizo la Universidad de Sao Paulo, nos puede servir como un insumo que podemos estar dentro del licenciamiento. Entonces, ya digamos que para finalizar, no se preocupen, ya no los voy a, y ya entramos a la parte de pregunta. Lo que les comentaba, tenemos otras técnicas para la estimación de coeficientes regionales, dentro de las que les vamos a mencionar, o sea, cuando no tenemos esta matriz de sumo producto, pues tan maravillosa, tenemos cocientes, digamos, de simples de localización, tenemos cocientes simples de localización por ventas, cocientes interindustriales. De otra forma, lo que ellos hacen es como tratar de identificar digamos que a nivel nacional, cómo está la participación del sector y cómo está la participación del sector a nivel regional. ¿Listo? Entonces, si digamos, a nivel nacional la participación es del 50% y a nivel regional está del 40%, un supuesto, pues obviamente esto, es que probablemente ese es un sector que importe dentro de las regiones, ¿sí? Digamos en términos de café. Si está por arriba de esa parte, digamos del 50%, pues normalmente se puede asumir, digamos que tiene una autosuficiencia. Y básicamente, digamos que la mayoría de estas primeras, sin la última, que es como una metodología ya de ajustes, se basa como en buscar y eso se busca con datos, digamos, de valor agregado, con datos de empleo, con datos de eso, pero tratar como de buscar un cociente, ¿sí? Un multiplicador, un factor que me diga cuál es la participación a nivel regional y cuál es la participación a nivel nacional y hacer esa división, ese cociente. ¿Listo? Les dejamos dos libros espectaculares. El primero, aquí les dejo el link para que ustedes mismos puedan acceder, descargan los capítulos, descargan los Exceles, descargan las presentaciones, descargan todo. Es espectacular. Y es colombiano, ¿no? Es el libro, digamos, de Gustavo Lora y Eduardo Prada. Y es muy didáctico y es muy introductorio, ¿sí? O sea, no es un libro técnicamente complejo. Entonces, y les cuenta uno la historia, les cuenta qué pasa con las cuentas nacionales y qué es esta de las técnicas de producción. Y ya para los que quieren ver un poco todas las técnicas que les estoy mencionando, matrices interregionales, todo esto, una de las guías y de las Biblias, creo que a nivel internacional, es este otro de Input-Output Analysis, que yo creo que también los que saben buscar por ahí por internet lo pueden conseguir. Y bueno, pues creo que ya un poco pasadito, no para las preguntas, pero pues nada, darles a ustedes ya estas herramientas. Creo que lo que les digo, pregúntense en dónde y qué, y tienen una muy buena aproximación con esta del Banco de la República, pero también les pueden salir con cualquiera una de estas otras técnicas que hay que mirar si son válidas también para la aproximación, ¿no? Entonces hay que tener claridad que también no solo es una, pero si tenemos esa matriz nos da muchas luces. Pues nada, sin más preámbulos, si quieren vamos a la parte de preguntas y agradeciéndoles por la paciencia y el tiempo que nos han brindado y espero pues que les haya servido un poco para clarificar o para por lo menos confundirlos para que se pregunten y investiguen más de lo que se trabaja en eso. Y hay una parte importante, realmente los beneficios que se han aprobado, digamos que los valores son altísimos, altísimos, y tenemos que tener mucho cuidado con todos los entes, con todas las IAs, ¿no? Con todas las contralorías y con todo esto, para que tengan esa parte. Eh, entonces, pues nada, ¿preguntas?
Todavía no hay preguntas en el chat. No hay preguntas en el Necesitamos chat. abrir micrófonos. Sí, ya. En el chat les hemos vuelto a incluir el link para entrar a la página de la universidad y también les adjuntamos el Excel por si tienen alguna dificultad para descargarlo desde esa página. Ahí está también en el chat. No hay preguntas. Digo, puedes poner un momento la presentación para tomar acá un tema. El modo presentación. Ok. ¿En dónde? ¿Qué parte? Cualquiera. Me sirve Ya. para un soporte. Gracias. Creo que el tema es bastante denso. Les dije que era necesario la relajación. Sí, creo que el instrumento es interesante y digamos, en palabras prácticas, en un resumen, digo, cómo las corporaciones, o sea, cuál es el plus o el beneficio para las corporaciones de este tipo de instrumentos, como tú lo definirías en unas palabras un poco más. Perfecto. Contrastar la información que nos presentan los usuarios con unas fuentes válidas y reprobadas de qué tan buenos son los proyectos en términos de encadenamientos productivos. Creo que esa es una de las principales fuertes y les van a presentar y tienen todo. O sea, les van a presentar ese tipo de encadenamientos, pero ya es como dicen los dedos no son tan fáciles ya de que nos metan en la boca porque ya tenemos por lo menos un contraste. Entonces, que ya nos diga que hay un encadenamiento de 3, de 4, de 5, por allá por un documento que encontraron de Australia que nadie sabe y nadie lo puede descargar, que nos sucede mucho, a nosotros como ANLA nos sucede mucho, como que no hay unas fuentes muy claras de eso, o que cojan de cualquier lado, de cualquier paper, un multiplicador y digan este es. Creo que este les da por lo menos una claridad de decir, aquí ya hay un análisis previo y ustedes lo tienen el instrumento, digamos, de otra forma, yo creo que aparte de todo lo que nosotros estamos haciendo, el instrumento como tal aplicado es esa matriz, y ya lo tienen, ya lo tienen. Gracias, Diego. Alba Ruth. Gracias, Angelita. Bueno, sí, digamos, Diego ha dado como el elemento más importante de aporte para las corporaciones. Nosotros sabemos, porque incluso Corpo Caldas, no sé si haya alguien aquí de Corpo Caldas, hace un par de meses nos elevó una solicitud respecto a este beneficio. Le dijimos que estuviera muy pendiente de esta sesión que íbamos a realizar. Entonces sabemos que ya está llegando este tipo de valoraciones de beneficios a los territorios. Entonces es muy importante, como Diego lo señaló en el transcurso de la sesión, es tener elementos técnicos para saber evaluar. Nosotros normalmente a las sociedades que tramitan las licencias y sus modificaciones constantemente en los requerimientos de información adicionales decimos, tengan en cuenta la escala a la cual usted está valorando los beneficios y que se acerque lo más posible a la escala en la que valora los costos para que esa balanza en el análisis costo-beneficio pues tenga algo de sentido. Y si bien, digamos, como ya lo ha señalado Diego en la exposición, no tenemos la información disponible a un nivel municipal, si el llegar a un nivel departamental, pues nos ayuda a acotar muchísimo la información de no trabajar con las matrices nacionales o, como él bien lo señalaba, tomar los indicadores también que están en artículos publicados, pero que han sido trabajados a nivel nacional. El poder tener nosotros claro durante la evaluación qué sector, a qué sector pertenece el proyecto que yo estoy imputándole este beneficio, qué sectores productivos se encuentran en la región, porque como ya se ejemplificó, no todas las regiones tienen todos los sectores. Entonces, nos brinda herramientas, tanto ANLA como las autoridades para este tema. Sabemos que seguramente
será objeto de mayor consulta, mayor investigación. Creo que en ese sentido también les entregamos herramientas muy valiosas en cuanto a las fuentes y cómo empezar a dirigir esos requerimientos que hacemos a los solicitantes, también entrar como en un camino pedagógico con los solicitantes, de mostrar que sí hay fuentes, que sí se pueden hacer los análisis para considerarlas válidas. Entonces creo que la utilidad es toda para nuestros compañeros y pues también quedamos disponibles a inquietudes más específicas ya en la práctica y seguramente cuando el instrumento pues esté ya como en una fase de implementación o de socialización, pues nos volveremos a encontrar para seguir dialogando de esta temática que seguramente tendrá un desarrollo también, una continuidad posterior. Una pregunta, Alba y Diego, ¿este instrumento se articula también con los manuales, con lo que viene en camino de los manuales, o todavía no está pensado para integrarse? Sí, la idea es que en el manual de evaluación, porque pues sería el momento donde, a ver, en la metodología general nosotros le decimos a los usuarios qué nos debe entregar y cómo nos lo debe entregar. Y en el manual de evaluación nosotros fijamos justamente los criterios para nuestros técnicos, teniendo en cuenta lo que ellos nos entregan, si sirven para el para qué de la licencia y cómo deberíamos establecer esas obligaciones que también en el tiempo nos permitan validar como la ejecución de esos beneficios. Entonces sí, la idea es que en el manual de evaluación podamos fijar, pues de pronto no con el nivel de profundidad de la guía, sino que la referenciaremos, por supuesto, pero sí va a ser parte de ese instrumento. Gracias, porque sabemos que son de las apuestas que se buscan esas actualizaciones de la metodología de los manuales y allí digamos que el papel de las corporaciones es sumamente importante a la hora de realizar esas revisiones, participar en el ejercicio de la consulta, de los aportes y que ustedes pues de primera mano conozcan la importancia y la utilidad de los instrumentos para robustecer el ejercicio de evaluación y seguimiento y por ende la toma de decisiones como autoridades ambientales. Sí, esto que usted señala, Angelita, es fundamental que los compañeros de las corporaciones sean muy activos en el momento que los instrumentos que son adoptados por el Ministerio de Ambiente salgan a consulta pública, para que allí podamos tener la incidencia, tener los aportes y que los instrumentos también respondan a las realidades de las regiones. Gracias, Angelita. Diego. Sí, no, yo creo que también, digamos, y ya un poco como cerrando, acordémonos que en esta etapa llegamos hasta el factor económico, ¿no? Y así es, y toda la complejidad de esto está dado para el factor económico. Pero hay una segunda etapa del instrumento que es eso que nos va a decir cómo ese peso adicional que se está produciendo me está deforestando, me está consumiendo más agua, me está contaminando el aire. Esa etapa, a pesar de que digamos que no tiene, ahí es básicamente buscar cuáles son los factores de peso por hectárea o peso, digamos, por litro. Se enfoca en esto, en tener esas matrices interregionales, pero hay una segunda etapa ambiental que yo creo que no solo la ANLA, sino todas las corporaciones también debemos estar ya como dilucidando las matrices de insumo producto ambientales, que en últimas yo creo que son las que realmente nos dicen no solo cuánto está creciendo en términos económicos, ¿sí? Cuántos de esos 11 millones de pesos que se dieron más, sino cuántos bosquecitos, cuántos litros de agua de pronto estamos consumiendo y al final mirando a ver si ese crecimiento económico realmente es costo benéfico para la toma de decisión. Entonces, pues queda es mucho estudio. Como se den cuenta, aquí hay muchísima información y todavía queda más, aunque la que queda no es, digamos, ya tan compleja como la que está. Pero todavía nos queda esa parte y pues si las corporaciones también, cualquiera que esté trabajando, pues bienvenida. Una pregunta, Diego, es que Carlos Alberto Guerrero indica que el Excel no se puede descargar. No sé si, Carlos, tú nos puedes confirmar si ya lo pudiste realizar o si continúas con
el tema del Excel. Igual creo que dentro del material que le vamos a remitir a SOCARS para la publicación, pues podríamos anexar este documento si no hay problemas. No, igual en la presentación está el link. No sé cómo lo de Diego, creo que no hay problema porque está abierto al público y pues el Excel. Sí, digamos que con el link podemos hacerlo. Considero que hay una etapa que incluso yo creo que la podemos hacer a través de estas mesas de trabajo y como Azucar, que es, digamos que hablar de pronto ya con los gestores para que nosotros podamos publicarla directamente en nuestra página. Vale. Ya tenemos digamos que el contacto con la persona, con el autor principal. Y considero que sí, como sector ambiental, podemos hacer ese acercamiento o incluso tenerla publicada en una de las páginas de nosotros. O sea, eso ya cuando el instrumento lo queramos ver externo. Sí, sí. Pero sí, ahorita con el link y si quieren les adjuntamos eso. Y obviamente, pues ustedes saben, ya tiene todos los créditos y sí, creo que esa es... igual Alba lo había compartido en el chat, entonces no sé, Carlos, si aún estás, nos puedes confirmar si ya tienes acceso a la información, sino como lo indica Diego, pues se lo haremos llegar a Carolina Azucar, si será publicado todo el material que hoy hemos presentado en el sitio web. Entonces creo que con esto le daríamos cierre a la jornada. Les agradecemos mucho su participación. Nos veríamos nuevamente la próxima semana, en donde estaríamos trabajando todo el tema de la estrategia de biodiversidad en su marco, digamos, de conceptualización y apuestas al equipo técnico de la Autoridad Nacional. Alba, Diego, Sheila, les agradecemos muchísimo por su tiempo y pues por abordar este tema que, como les dije, es denso, pero de utilidad. Entonces, quedamos atentos. Si tienen algunas consideraciones puntuales, consultas, las pueden hacer a través de Azocars y con ellos lo podemos trabajar. Y por último, antes de que se nos vayan, tenemos solamente el 50% de las personas registradas en el link de asistencia. Les toma menos de 1 minuto realizarlo, así que les agradecemos mucho. Estas listas de asistencia también son parte del material de la jornada, ¿vale? Entonces, que tengan un muy buen resto de día y esperamos un diligenciamiento en la asistencia. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y un feliz día. Vale, feliz día para todos.